Bueno, en Hashtag Hora Política recibimos a un amigo, Carlos Castellani, empresario, bueno, es el presidente de Apache, pero además dirigente político de vasta trayectoria, fue funcionario nacional. Carlos, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por invitarme, contento de estar acá. Bueno, hace un rato hablaba Roberto Mirabella en este programa como diputado nacional respecto a la ubicación y la promoción que le quiere dar a la maquinaria agrícola Santa Fe, es uno de los máximos exponentes. ¿Cómo está viendo la situación de la industria, particularmente suya, aquí en Argentina? Bueno, el sector de la maquinaria agrícola ha funcionado bien desde hace alrededor de 2 años más o menos. Nosotros y en muchas épocas también. Las Parejas, por ejemplo, era el pueblo más industrial de Sudamérica, estaba nominado así en relación a los habitantes que tenía en la década del 70, del 80. Y bueno, había muchos emprendedores que iban a un pequeño lugar, a un galpón pequeño, y que hacían un pequeño arado en ese momento, una rastra. Todo ha cambiado muchísimo, pero eso es por el campo. El campo, yo digo siempre que, bueno, mi empresa está cumpliendo 65 años, ¿no es cierto? Y ha cambiado mucho en el producto que tenemos, en la idiosincrasia, en la tecnología. Yo digo siempre que nos gusta ser parientes del campo, porque el campo te levanta, es exitoso, es el que produce alimentos para 400 millones de personas, y es el que trae casi todas las divisas al país. De 90.000 millones de dólares que se van a exportar este año, el 60-70% es del campo. Pero eso también hace que ha ido cambiando. Los ingenieros agrónomos vinieron a hacer una tarea importante. Anteriormente los productores eran más conservadores en cambiar la forma de trabajar. La siembra directa en la Argentina, el 90% de lo que se siembra es en siembra directa, que sintéticamente es la conservación del suelo y de la humedad, porque ya no se da vuelta a la tierra, digamos, y cobró una importancia muy grande la sembradora, sobre todo, que antes, nosotros en la fábrica tenemos una de 3,5 metros, que eran 5 surcos a 70 centímetros, y ahora las máquinas tienen 24 metros. Pero también, además de abrir el surco, poner la semilla, cerrarlo, el fertilizante, bueno, pesan también 13, 14 mil kilos, cuando antes pesaban eso que yo decía, ¿no? Entonces todo eso ha traído una producción mucho mayor. Ha venido el tema de que, por suerte, Argentina siempre encuentra algo. En las conversaciones que vos tuviste recién, por supuesto, y con Mirabella, con quien fui, vos decís que yo digo que tengo 2 pasiones, la política y la empresa. En la política, efectivamente, yo fui diputado nacional y provincial de la UCD, que desde Santa Fe no hubo otro en ese momento, fue un partido pequeño, los demócratas progresistas hacía muchos años, 100 años, sí. No culpable, 100 años, entonces había un espacio reducido, sí. Pero yo pude ser... Y digamos, eso es bueno, importante para ver de alguna manera cómo se producen las cosas también y cómo uno puede ir abriéndose un camino desde la Cámara de Maquinaria Agrícola que decía Mirabella, en ese sentido que lo revalorizaba por el tema de la maquinaria argentina nacional que tenga un 60% como mínimo, y es una ley que todavía está, pero que da vuelta porque no es fácil de que salga esa ley también, ¿no? Pero la estamos defendiendo todos. Y como te decía, antes eran Las Parejas, pero ahora por supuesto la zona, Las Rosas, Armstrong, bueno, Arequito, Casilda, obviamente Rosario y muchas localidades más. Santa Fe es la provincia que más fábricas de maquinaria agrícola y de agropartes tiene, seguido por Córdoba y después por Buenos Aires, ¿no? Carlos, o sea que estamos contentos con eso porque la verdad nosotros estamos cumpliendo 65 años, pero tuvimos malas y buenas. Pero el responsable es el hombre de campo, eso es lo que te quiero decir. Sí, lo demás, sí. A veces los gobiernos inciden, a veces no, y de eso podemos hablar tranquilamente. Usted tiene la fortaleza de que es industrial, le gusta la política, ha sido político, es político, sí. Y también ha sido autoridad de un banco muy importante como Banco Nación.
con toda esa experiencia, ese bagaje de conocimiento, ¿qué opinión tiene de la situación económica hoy? Porque hay que ser, en un contexto tan imprevisible, hay que ser mago para producir en este país. Yo me dediqué a la política un poco diferente a lo que muchos dicen y escuché también por acá en cuanto a la ideología. A mí me parece que no es una mala palabra, me parece que es una palabra interesante. Yo hago política sin ofender a nadie. No digo si aquel que es de la oposición es corrupto o no, bueno, eso lo tendrá la justicia, si es mala o buena persona, sino la forma de encarar en un país la política, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista yo soy un hombre de extracción liberal, que hoy está más de moda. En mi época era una mala palabra decir que uno era liberal. Y a mí me gustaba y lo hice en un debate con un comunista, por ejemplo. Yo puedo respetar a un comunista porque es su forma de pensar. Y él cree que los medios de producción tienen que estar en manos del Estado porque eso es bueno para la sociedad. Yo, al revés de eso, creo que los medios de producción tienen que estar, digamos, que ser privados. El Estado tiene que dedicarse a la salud en parte, porque también los privados en parte pueden hacerlo, y la educación, pero exclusivamente en la seguridad y la justicia, y lo puede hacer mejor cuando tiene una actividad privada pujante, donde no le duela a uno que uno crezca, sino que eso realmente, a veces la palabra derrame está mal interpretada, pero si le va bien a muchos, es mucho mejor. La Argentina ha decaído mucho con una mala administración del Estado. Los grandes millonarios no están en la Argentina, las grandes fortunas están en Estados Unidos y en otros países, y eso es mejor y aplica para una mayor cantidad de empleos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto que yo quiero enfocar siempre en la política, en este caso a nivel nacional, ¿no es cierto? Porque los que marcan este camino son las políticas de nivel nacional, por eso fui diputado nacional, también provincial, pero siempre defendiendo ese sistema, pensando que es lo mejor para un país. Y de hecho, como decías antes, también con Mirabella, él reconocía que hay mucho gasto en energía. Y Argentina tiene dos potencias, una que no está dormida, que es el campo, que produce lo que dijimos recién, ¿no es cierto?, para tantas personas y casi el 60% de los dólares que vienen al país, y el otro es la energía, que tenemos ese gigante dormido que es Vaca Muerta, que lo que hicimos poner en marcha, que se puso en marcha en la anterior administración, que llegamos a exportar gas, pero que bueno, hoy está ahí prometiendo y que sin embargo nos impide la adquisición de bienes que son importantes, como dijeron recién, para los autopartes, que por ahí no pueden fabricar porque no tienen los insumos necesarios para eso, y muchos otros, bueno, los combustibles, que está pasando cosas que nunca pasaron. Y también la inflación, que ahí nos empobrecemos todo, ¿no? Con el valor del peso, que muchas veces miramos en estos gobiernos, si hacemos la guerra contra la inflación, si hacemos de nuevo las reuniones con los empresarios para que no aumenten los precios, y en realidad no se trata del aumento de precios, se trata de la pérdida de valor del peso nuestro. Yo digo siempre que no hay mayor soberanía que uno tenga un peso, digamos, que no tengas que pensar en el dólar, no hay que hacer bimonetización, sino que hubieron algunos ministros que hicieron bien las cosas, tipo Zorrilla en su momento, Cavallo en otro momento, y por un tiempo duró esto porque después no se manejó bien el Estado y volvimos a caer en la inflación, que es lo peor que le puede pasar, sobre todo al que menos tiene. Sí. También a los que más tienen, pero mucho a los que menos tienen, ¿no? Carlos, usted fue funcionario de Menem, en la industria. Precisamente fue el gobierno que logró, a través de quizás, y esto es mi opinión, el último plan económico serio, importante que tuvo Argentina, el de Cavallo, que después, bueno, fracasó por los motivos que sean, pero pudo contra la inflación, pero tenía mucho respaldo político. ¿Cómo hacemos hoy, en este marco de gobierno, como para poder superar el problema? Menem, yo era tesorero de la Unión Industrial, era presidente secretario del Centro Industrial de Las Parejas y después presidente de FISFE, que es la Federación de Industria de Santa Fe, y por eso tuve una banca junto con Sensabela de Rosario en la Unión Industrial Argentina, y de allí, cuando vino Menem, que lo recibimos junto con Angelos, en la Unión Industrial, digamos, bueno, Menem ganó, y Alzogaray, los tres que fueron a la Unión Industrial,
Bueno, Menem respondió que sí a muchas preguntas. No sé si en ese momento tenía un plan. Angelos andaba con el lápiz rojo, ¿te acordás? Sí. Y Alzogaray sintético. Bueno, yo estaba en la UCD y de allí, de la Unión Industrial, ganó Menem, pero él hizo una política liberal, intentó. Primero estuvo Roy de ministro de Economía, después murió, Rapanelli lo siguió, vino Herman González, no pudieron aplacar la inflación, y Domingo Cavallo, que estaba ahí desde la Fundación Mediterráneo, que estuvo en Cancillería, había un cierto celo con él, lo pusieron de ministro de Economía, y en realidad hizo la ley de convertibilidad, pero lo que más pasó es que privatizaron muchas empresas deficitarias, digamos, y que equilibraron el presupuesto. Y eso, como vos decís, fue una historia de muchos años. Cavallo estuvo 5 años. Fue el ministro que más estuvo desde la democracia. Zorrilla había estado 4 años con Alfonsín. No sé si se acuerdan que Alfonsín tuvo que entregar el gobierno, no políticamente, sino porque la crisis económica lo había superado. Pugliese había llegado a decir que les habló con el corazón y le contestaron con el bolsillo. Bueno, Zorrilla tuvo 4 años por el plan austral y fue un exitoso, pero después estuvo Machinea, estuvieron Pugliese, tuvo que entregar el gobierno 6 meses antes, que eso está mal, digamos, como están tan anticipadas las elecciones, que le pasó también cuando perdió Macri, tan anticipadas hasta el final del gobierno, porque ahí hay una desconfianza que se arman las crisis totalmente. Para mí a la convertibilidad, después cuando vino de la Rúa, para mí, porque eso hubo confianza, vinieron inversiones y eso fue lo que le ayudó a Cavallo a ser un exitoso ministro de Economía, porque la inflación la derrotó, el peso argentino valía $1 peso, $1, pero después todo eso no pudo seguir por la ley que hicieron. Yo creo que sin la ley, igualmente la confianza generaba esa estabilidad que hubo, pero después sacar la ley de convertibilidad cuando ya el dólar valía 4 pesos, no es fácil reunir a las cámaras. Si no hubiera estado esa ley, yo creo que antes se hubiera podido salir. Cuando se salió finalmente había un desequilibrio entre el peso y el dólar, y eso terminó con esa época de convertibilidad que inclusive ensució y desacreditó toda esa política exitosa que para mí fue la mejor en ese momento, ¿no? Después Lavagna tuvo otra etapa más o menos en que pudo, después de Remes-Lenicó, que fue el que hizo realmente la devaluación junto con Duhalde, pero después vino Lavagna, pudo más o menos de alguna manera equilibrar, y después desde allí. Hoy es una vergüenza que tengamos 6, 7 puntos de inflación y un peligro también de todo lo que está pasando, porque uno no tiene un rumbo, no tiene un plan y no sabemos dónde vamos. Entonces, el sector nuestro, la maquinaria agrícola, está sobrevendido, pero muy preocupados porque no sabemos si en un año, cuando tenemos que entregar la máquina que prometimos y que te la pagaron, si vamos a poder tener los materiales, y tenés que estar especulando y tratando de ver cómo invertís lo que te quieren comprar para no fallar después o no entrar en un pozo financiero, que lo mejor que hay es tener estabilidad. Entonces uno pone, el empresario sobre todo, y el emprendedor, que en la Argentina hay muchos emprendedores, de uno que hace pizzería, un comercio, pone toda su energía en cómo vender mejor y en cómo producir mejor. Lo que sea, agua mineral o máquinas agrícolas o un auto. ¿Cómo ponés la energía en eso? Pero en Argentina se pierde mucho tiempo en poder conservar lo que vos tenés, ya sea el sueldo de una persona o el capital de una empresa, ¿no? Carlos, le queremos agradecer muchísimo su gentileza. Bueno, gracias. Bueno, nos vamos al corte y después sí, el cierre del programa.